Muy bien, vamos a empezar. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión ya número 2 de esta semana programada, que tiene que ver con la unidad número 2 también. Creo que ha sido una semana retadora en cuestión de, la, de los trabajos a realizar. Y ahorita que vamos a iniciar, bueno, me gustaría saber cómo se sintieron con la actividad, qué fue lo que les llamó la atención, que no sé, qué pudieron haber tenido como dificultades, qué les agradó, o alguna otra experiencia que ustedes crean importante, que puede ser pues una buena forma, ¿no? De compartir experiencias. No sé quién quiera iniciar y contar cómo le fue. Aquí. ¿Quién dice yo? Ay, ¿cómo dice? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Carlos Emert. Muy bien, Carlos. Pues en mi experiencia, aún no acabo. Ujú. Me ha hecho recordar aquellas etapas de la escuela, porque dejé de estudiar, acabé la secundaria y dejé de estudiar como 15, 20 años. Ujú. Me hizo recordar a cómo hacer los resúmenes, que eran antes dolor de cabeza, los famosos resúmenes de las actividades. Ahora con la madurez que se va adquiriendo por la vida, como que ya lees más y comprendes más, es un poco más fácil hacer el resumen. Lo que a mí se me ha dificultado es sacar la información del internet, en checar que sean fuentes confiables. Así es. Muy bien, Carlos, gracias. Yo creo que también él nos da pues una buena participación acerca de las fuentes confiables. Como sabemos ya todo está en internet, ¿no? Pero no todas las fuentes llegan a ser confiables o fuentes que puedan tener pues una información verídica, y eso es algo que nosotros debemos empezar a discernir al momento que bajamos información, sobre todo de ciertas páginas como, ahorita no las nombro, pero de ciertas páginas donde ya vemos que están las actividades hechas o temas muy similares realizados. Hay unas que son muy en específico, muy en particular, y ahí tenemos que tener pues este ojo para no elegirlas como nuestras fuentes de consulta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Muy bien, Salvador. Pues a mí me costó trabajo decidir que en la última actividad el texto, o sea, cuál de todos los textos, digo, todos son, el fútbol de plano no me interesa, Ujú. pero el de Monsiváis y el de Ibargüengoitia, estoy entre esos dos. Parece ser que me estoy diciendo por el de Ibargüengoitia, pero, o sea, digo, ahí voy. La verdad es que más bien por falta de tiempo estoy como muy apretado el realizarla, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Ok, muy bien. Eso Gracias. también es un tema importante, elegir, ¿no? Sobre todo, nos puede llamar la atención todas o incluso ninguna, pero la elección del tema también nos va a facilitar realizar la actividad, ¿no? Eh, Aquí vienen varias opciones, pero muchas veces nos ha pasado que antes, ¿no? Nos imponían un libro, nos imponían una lectura, y pues ya al momento de que te imponen algo que obviamente no desconoces, igual ya cuando lo terminas de leer, el efecto es diferente, pero en ese momento pues ya hay una resistencia a la lectura, ¿no? A hacer la actividad. Entonces, ese tema es muy importante. Si aún no realizan la actividad, están a tiempo de hacerla, pero elijan la que les llame la atención. Yo, por ejemplo, en lo que ya llevo de calificados, yo pensé que les iba a llamar bastante la atención más el de Carlos Monsiváis, y ahorita ha ganado otros temas
que a mi parecer excelente, ¿no? Ya me salí del top, o más bien ya ese top 1 que tenía el de escuchar unos ojos a las muertas, pues ya cambió y eso está bastante bien porque entonces veo que tienen una perspectiva también distinta para realizar las actividades. Y bueno, aquí en el chat pone su compañero o compañera donde sale el dispositivo con el que entra, que bueno, lo que más se ha dificultado es el resumen. Y quizás sí, ¿no? Y quizás sí, no tanto porque sea pesado, sino más bien es qué puedo considerar yo que sea importante en el resumen y qué no dejar fuera del resumen, ¿no? Lo que sí quiero que tengan muy en claro es que les pido una cuartilla. ¿Sí sabemos qué es una cuartilla? ¿Sí sabemos qué es una cuartilla? Les pregunto. Si no lo sabemos, rápido búsquenlo en internet. ¿Qué es una cuartilla? Una hoja, muy bien. Una hoja. ¿O 23 renglones? Una hoja, ¿no? Más bien sería una hoja. Esa es la cantidad que nosotros tenemos que trabajar. Una hoja, ahorita no tengo una. Tengo aquí una servilletita. Una hoja es nada más la parte delantera o también la parte trasera. Ambos lados, ¿no? Porque si habláramos de una página, nada más sería la parte delantera, ¿ok? Si digo 2 páginas, igual, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque he visto resúmenes, la verdad, de 10 renglones y digo, bueno, esto no va a tener las características esenciales del resumen, ¿ok? Por ejemplo, en la siguiente actividad, que es la integradora 4, ahí no te pide cuartilla, ¿no? Ahí sí podemos tener pues no estar dentro de la indicación porque no nos están pidiendo una cuartilla, pero en la actividad integradora 3, perdón, nos están pidiendo una cuartilla solamente para que tengan ese detalle. Digo, yo he checado las actividades que he calificado 10 renglones, la verdad es que dudo mucho que esté bien estructurado ese resumen porque entonces ya estás dejando ideas muy importantes acerca del tema, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más quiere compartir su experiencia? Aquí también los leo en el chat. Y, perdón que diga Xiaomi, pero ahorita nos dices tu nombre, por favor, dinos. Creo que quitas tu micrófono, pero no te escuchamos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Ay, ya me pude hablar con ustedes, qué emoción, no había podido, siempre por el chat y siempre por el chat. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Rosario Díaz y mi experiencia sobre las actividades integradoras en realidad me ha costado, me está costando un trabajo hacer el resumen porque yo elegí el Principito, bueno, en la primera actividad y hace tiempo la leí. Y yo, ay, no, pues ya me creía ya que sabía hacerla, ¿no? No, pues ahorita me fui para atrás porque el resumen es muy específico. Los recursos que da la plataforma, yo sinceramente los estoy leyendo 2 veces porque sí se me está costando trabajo, pero ya llevo un avance asesora y pienso que ahí voy. Y sí, efectivamente, yo pensaba que una cuartilla era el frente, pero qué bueno, ya me quito de la duda y sé que es una hoja, entonces voy a prolongar más bueno, voy a hacer un resumen más amplio. No quiero decir que me voy a extender, sino como el Principito sí es una lectura de bastantes hojas, voy a ampliarme más, porque sí, en realidad sí lo había hecho de frente nada más. O sea, muy poquitas, muy pocos párrafos.
pero voy a poner más empeño en mi resumen y su asesoría para mí me ha servido muchísimo. Eso es lo que les quería compartir y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosario. Qué bueno que ya te pudimos escuchar. Aquí está la invitación para todos y que puedan abrir micrófonos, sino por el chat. Ese es el objetivo de la sesión. Muchas gracias. Creo que tu experiencia podría ser similar a los demás al momento de hacer el resumen, porque lo que no queremos es perder todos los detalles, ¿no? De nuestra lectura. Pero a veces podemos dejar todo como si copiáramos esa lectura y no podemos dejar todo fuera. A veces eso es lo complejo del resumen, ¿ok? He aquí que nos ayudan mucho las estrategias de lectura. Yo les sugiero la prelectura, la lectura y posterior empezar a hacer el subrayado para que ustedes empiecen a identificar qué es lo que van a trasladar a su trabajo. Y es cierto, les va a ayudar mucho y agradezco a Sandra la observación que es también en la actividad 4, les va a ayudar mucho a pegarse a las indicaciones, a pegarse a la indicación, porque ustedes están pensando que lo deben de hacer muy chiquito y realmente no es de esta manera. Con esta indicación que tiene una cuartilla, bueno, ya les da un poquito más la pauta de no estresarse por quererlo hacer súper resumido. No es una síntesis, es un resumen, por así decirlo. Más bien es un resumen y una síntesis sería algo más pequeño o una conclusión sería algo más pequeño, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, algo más que iba a decirles, ahorita me acuerdo, pero no sé si alguien quiera compartir su experiencia. Carlos, ¿levantaste tu mano? Sí, solo una duda. Entonces, una cuartilla serían 2 hojas en blanco en el procesador de textos. No, más bien 2 páginas. Una hoja, no sé cuándo han impreso o compras el paquete de páginas o compras hojas sueltas, dice, me da 10 hojas, entonces te empieza a contar 1 y agarra 2, 3, eso es una hoja. Una hoja va por adelante y por atrás. Una Ok. página, nada más hablamos que sería, vamos a suponer, la parte de enfrente. Ok. Ajá. Pasa a la página número 2, volteo mi hoja. Aquí está la página 2, aquí está la página 3 y la página 4. Ok. Si yo parto esta servilleta, bueno, no vean que es doble, ¿no? Sería una hoja. Esto es una hoja. Sí. Página 1, página 2. Entonces sería una hoja la cuartilla que pide. Exactamente. Ajá. Y aquí, Vale. ojo, no de nada, ojo, la letra, no por querer cumplir las 2 hojas, hagan una letra número 18. Ajá, que es lo que también empecé a observar. No nos especifica no me acuerdo ahorita si especifica tal cual la letra ahorita, con tantas cosas que hoy viví. No me acuerdo si dice que utilicemos un Arial 12, no me acuerdo ahorita, si alguien me puede ayudar a checarlo, se lo agradecería mucho. Pero para lo básico o la letra básica para hacer actividades es Arial 12, ¿ok? En su procesador de texto, perdón. Si ustedes quieren poner subtemas, pues ahí podemos utilizar una letrita más grande, una 14, ¿no? Pero si hago una 18 para poder abarcar pues esa cuartilla, estaríamos ahí teniendo, pues, no haciendo lo correcto, ¿ok? Bien, ¿alguien tiene otro comentario o alguna duda que surja en este momento? ¿No? Ok, bien. Nos quedamos ya por ver la parte de la guía, digo, bueno, ya nada más para tocarlo, ¿qué nos puede dar mucho? Y sobre todo para que también ustedes vean, ¿no? ¿Qué aprendizaje vamos a esperar o vamos a recibir y concretar en estos trabajos? Bueno, es como dijo su compañero, poner en práctica, ¿no? Volver a ver esta parte del resumen
y créanme que se trabaja hasta posgrado, el resumen. Entonces, esa es una práctica que si ahorita a ustedes les queda muy bien clara cómo trabajarla, les va a servir mucho para lo que viene después, que serían, bueno, claro, demás módulos y sobre todo si están los planes, pues los estudios universitarios, ¿no? Les va a ayudar mucho a identificar el tema, por ejemplo, en alguna de las lecturas nos podríamos perder un poquito de ese contexto y porque vienen varios sucesos, ¿no? No es lo mismo muy concreto una lectura de la movilidad como el derecho, que está muy concreta esa lectura, a que podríamos empezar a ver la de el multiuniverso, ¿no? Entonces, la diferencia del contexto o la realización del tipo de texto que es, pues sí nos puede desubicar un poquito del tema central. Pero toda lectura tiene un tema central y eso es lo importante cuando nosotros estamos haciendo nuestra identificación de ideas principales e ideas secundarias, ¿ok? Bueno, también, ¿no? La búsqueda, un tema que ya tocó su compañero, esta parte también de buscar en internet. Entiendo que el Principito no viene todo lo del libro no lo viene ya muy sintetizado, pero pues también, ¿no? Podemos, ok, yo me acuerdo cuando lo leí que venían más elementos y lo pongo, ¿no? Y bueno, empezar a tener las técnicas para enfrentar a realizar estas actividades, ¿ok? Bueno, ¿qué recursos tenemos para cada actividad? Aquí nos los desglosa. No todos los recursos son para una actividad, sino viene concreto a cada parte y ya nos ayuda un poquito a saber, bueno, esta parte del texto me puede ayudar a la actividad integradora número 3, esta parte de pasos para resumir a la 4, y así podemos ir nosotros teniendo una estructura de cómo vamos a ir haciendo las actividades, ¿ok? Esto nos ayuda bastante. Y bueno, el explora, que también es una forma de tener recursos para que podamos hacer nuestras actividades. Ya ahorita ya, la verdad es que de vernos el miércoles y al día de hoy se me pasó súper rapidísimo. Muy, yo creo que cada vez que vamos terminando, ya estamos más cerca de terminar el año, no sé, el tiempo se pasa un poco más rápido y ahorita pues ya, la siguiente semana estaremos en nuestra semana 3 viendo otros temas, pero es importante que ustedes tengan muy claro cómo resumir porque seguiremos trabajando con esta parte del resumen y obviamente la lectura, ¿ok? Aquí les dan las sugerencias, sobre todo para no sé, sus actividades, ¿no? Diarias, laborales, familiares, etcétera. Y les ayuda mucho a tener esta organización de la semana. Recuerden que ustedes trabajaron en la semana 1, ¿no? La organización de la agenda semanal. Pero bueno, sí hay que tratar de apegarse a cómo lo hacemos, pero se entiende, ¿no? Que de alguna manera luego surgen eventos que pueden, lo voy a llamar a afectar y no de la manera negativa, sino romper un poquito la armonía en las actividades que ya tenemos nosotros programadas, ¿no? Entonces ayuda mucho, primero, yo les he dicho, lean la guía, o les sugiero lean la guía para que se vayan ustedes organizando y viendo qué actividades van a ir realizando y qué recursos son para cada actividad. Y bien, este es un tema muy interesante porque platicábamos, ¿no? En la sesión pasada, que muchas veces la lectura no la tenemos como un buen hábito y sobre todo en este país. Y yo creo que ahorita se está perdiendo más porque, no sé ustedes si recuerdan o ubicaron alguna vez a sus abuelos, a sus papás, ¿no? O alguna persona y era muy común que se leyera el periódico, ¿no? Traían antes su periódico las personas y eso también era parte, ¿no? De generar un hábito de la lectura en un medio escrito, ¿no? Y ahora la lectura se ha centrado en revisar redes sociales, ¿no? Y eso no entra dentro de un
una buena adquisición de conocimientos, sino solamente como parte pues sí, de ocio, ¿no? Pero aquí la invitación es que vean ustedes todos los beneficios que tiene la lectura, que por ejemplo, si vamos en el transporte público, en lugar de estar viendo el celular, pues adoptemos un pequeño libro de bolsillo que nos empieza a adentrar, ¿no? O si vamos a una cita, estamos esperando a un cliente, pues tomemos un libro, o si tenemos una cita médica que luego estamos en el seguro horas esperando, pues mejor adoptemos un libro. Eso les va a ayudar muchísimo, porque sobre todo es el uso prolongado de pantallas nos puede empezar a generar afectaciones en la vista. Se ha detectado, por ejemplo, que ahora los niños a más temprana edad desarrollan astigmatismo o algunas deficiencias de la vista, cuando antes, entre más grandes, se desarrollaba este tipo de afecciones visuales. Y ahora por el uso de que estamos así de, mamá, papá, me presta tu celular, y están chicos todavía o están bebés, y ya tienen el celular en la vista, pues les va afectando, ¿no? Entonces mejor adoptemos por algo que sea un libro, ¿no? Y ver los beneficios que tiene. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que uno de esos beneficios es que nosotros tengamos en estado saludable nuestro cerebro, ¿no? Que lleguemos a una edad pues mayor, ¿no? Y que nuestro cerebro esté funcionando, tenga las funciones cognitivas adecuadas, ¿no? Sobre todo la memoria, el habla, toda esta parte que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? No sea importante. Y la lectura tiene todos sus beneficios, además de que nos brinda cultura general, nos brinda temas de conversación con otras personas, nos da muchísimos beneficios que a veces no creemos que nos pueda brindar un simple y pequeño libro, ¿no? Del índole o del tipo de texto que ustedes quieran. Y ahí viene, ¿no? En su plataforma, para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta esta parte, ¿no? Ya se las mencionaba, y sobre todo una de estas, ¿no? Que van a trabajar la siguiente semana con un recurso que es empezar a generar, ¿no? Un juicio o una crítica acerca de una lectura, de unas lecturas que van a venir en la plataforma, y muchas veces no tenemos un desarrollo de las habilidades lingüísticas, hablamos lo mismo siempre, las mismas, que hacen tablillas, ¿no? Más bien muletillas son las muletillas ¿no? Cosas así, o empezamos a escribir incorrectamente. Entonces la lectura nos proporciona estos beneficios y sobre todo, pues este interés por conocer, ¿no? Esa sería una de las recomendaciones. Ahora, cuando ustedes elaboran textos, y yo lo he empezado a ver en los trabajos, hay algunos que son muy organizados en hacer la actividad, se van paso por paso, ponen el título y demás, ¿no? Pero es importante que nosotros empecemos a desarrollar textos ya con orden. Ajá. Y este orden pues va desde que hacemos obviamente nuestra lectura. Esta lectura nos va a brindar y empezar a que generemos una decodificación de ese mensaje. Y a mí algo que me llamó mucho la atención es de dónde viene la palabra texto. Yo no sabía, ¿no? Que viene obviamente viene del latín, pero que significa tejer, trenzar y entrelazar. Yo no lo sabía hasta que lo leí y me pareció muy interesante, porque dije, bueno, es cierto, ¿no? Cuando tú empiezas a armar un texto, pues lo formado de palabras, posteriormente de oraciones, de párrafo, y se va generando toda una idea acerca de lo que queremos dar a conocer. Y esto es lo mismo, ¿no? En esta estructura del texto, nosotros tenemos que ir viendo que hay diferentes tipos de texto. Espero que se vean. Se puede apreciar bien en la diapositiva. De todos modos, es un recurso que viene en su plataforma, pero
aquí tenemos que aprender a diferenciar que hay diferentes tipos de texto y de acuerdo a su función, que es algo que hay que hacer en la actividad, ¿cierto? No omitan realizar uno de esos puntos porque obviamente se califica, pero sobre todo para que nos dé la pauta de conocer qué tipo de texto estamos nosotros eligiendo. Ajá. Este tipo de, hay diferentes tipos y uno de ellos es el informativo. Algunos se decidieron por hacer una actividad que tiene relacionada al informativo, pero básicamente es explicar y transmitir, explicar, transmiten y comunican información. Entonces ahí tenemos parte de la respuesta a la actividad, ¿no? ¿Qué características o qué función tienen los tipos de texto informativo? También vienen los de divulgación científica y estas presentan o demuestran avances científicos. Y si ustedes se dan cuenta, pues viene muchas veces un lenguaje especializado. Aunque sí es de divulgación científica, quiere decir que está realizado para que cualquiera de nosotros lo podamos entender, porque tiene un lenguaje accesible, a pesar de que tiene términos en su área, pues lo podemos entender todos, porque eso nos hace tener conocimiento, como por ejemplo del tema que viene acerca del multiuniverso, ¿no? Y los administrativos, si somos personas que han estado en una empresa, pues simplemente es cuando del área de recursos humanos, de un área en específico, nos hacen llegar información, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo nos van a pagar el aguinaldo, no? ¿Qué es nuestra motivación de fin de año? ¿Cuándo nos van a pagar el aguinaldo, por ejemplo? Eso es, ¿no? En un memorándum bien de tal fecha es el corte para pagos de aguinaldo, ¿no? O cuando tenemos que meter recibos de nómina, informes anuales, o cuando salió de las constancias de situación fiscal, pues salió un memorándum, ¿no? O un aviso administrativo. Los jurídicos, estos tienen que ver en términos de justicia y son muy identificables porque usan un término, ¿no? Muy explícito y lo podemos reconocer fácilmente, ¿no? O igual lo podemos, si queremos consultar, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, pues también viene en este tipo de texto realizado, ¿no? Y los periodísticos, que su finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general, lo podemos ver de forma en prensa oral y escrita, ¿no? Y emiten opiniones o críticas sobre alguna situación. Creo que está bastante identificable. Los literarios, que también vienen, ¿no? En nuestras actividades, en nuestras lecturas más bien, a realizar, y su función pues tiene que ver una cuestión estética y ustedes lo pueden ver, ¿no? Cómo está realizado, cómo está elaborado y lo podemos identificar en la poesía, en la novela, el cuento, el relato, algún ensayo literario, y eso nos hace identificar este tipo de texto. Y están los virtuales, que es cuando, por ejemplo, entramos y vemos alguna información en un blog, o estamos nosotros conversando, perdón, en algún chat o alguna página web. Y el didáctico son los textos científicos que están realizados de acuerdo al nivel académico que como estudiantes podemos tener. Y esos hablamos desde el preescolar hasta posgrados. Para que todos podamos, bueno, al nivel y de interés que tengamos, lo podamos revisar. Está muy interesante y si ustedes eligieron cualquiera que les haya llamado la atención, pues está muy interesante porque lo eligieron, ¿no? Y ahí realizarlo. Bien, en la elaboración de texto, nosotros tenemos que tener presente, y aunque yo ya identifique qué lecturas son, ¿no? Por la misma dinámica de mi labor como asesor virtual, pues tenemos que empezar a tener una estructura en nuestro texto. Y primero va
con una palabra y después va un enunciado y después va un párrafo, ¿no? Y sobre todo que sea coherente, ajá, que tenga sentido. Yo vi un poquito como que se perdía en el relato de tu historia. Es normal, ¿no? Porque también, pues las ideas fluyen y ustedes empiezan a escribir y si creen que si pausan se va a perder esa parte que estabas tú escribiendo. Pero para eso es la lectura posterior a cuando terminas, ¿no? Para empezar a hacer esas correcciones en el texto, que es la diapositiva número 22. Pero es importante que ustedes lean lo que hacen. Y siempre, siempre en los párrafos hay una introducción y después nos vamos a un desarrollo y posteriormente pues vamos trabajando las conclusiones. Eso nos da una coherencia al texto. No es lo mismo cuando hablamos de un chisme, pero incluso en un chisme hacemos la introducción, ¿no? Así de, ¿te acuerdas tú de esta vecinita, no? Y ahí estás dando la introducción. Pues fíjate que, entonces ya empiezas a contar la historia. ¿Cómo ves? ¿No? Entonces ya estás, incluso estás dando hasta tus conclusiones. ¿Ves? Yo ya te había dicho que ella, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si tú trasladaras ese chisme a la parte escrita, por así decirlo, le estás dando una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Entonces, así tenemos que empezar a trabajar nuestros textos con esta dinámica, ¿no? Pero es importante, yo le decía, yo ya conozco las actividades. Póngale título. Póngale título porque muchos también lo omiten y ya nada más empiezan, ¿no? De lleno a trabajar y omiten el título, ¿ok? Y esto, ¿qué nos ayuda mucho? Pues obviamente a conservar el detalle de lo que se trata el texto. Y ahí mismo lo pide, si ustedes recuerdan, pues ahí mismo lo pide, ¿no? El título. Eso sí, no se les olvide. Es orden y es un buen hábito para la realización de actividades. Vamos a comenzar con la introducción en la elaboración de texto, ¿ok? Generalmente digo, todos los textos tienen una introducción. Para eso nos ayuda mucho la lectura, para empezar a identificar cómo empieza o da comienzo el texto, ¿ok? Y eso es lo que nos da entrada. Hagamos de cuenta que estamos en un trampolín para echarnos un clavado, ¿no? A la alberca y entonces vas caminando al trampolín, estás ya en la puntita, ¿no? De este trampolín y ahí empieza tu introducción, ¿no? Introduces a la persona que va a leer tu actividad para que cuando ya se eche el clavado, que es todo el desarrollo, ¿no? Que se califica en el clavado, pues cuando está, cómo entra el agua, ¿no? Esa parte, ¿no? Ese es el desarrollo, ¿no? Cómo ya me introdujo a esa parte del texto y ya después el cierre sería cómo sale, ¿no? Cómo quedaron esta parte. Digo, es un tipo de ejemplo, pero sobre todo para que ustedes le den orden ya a sus textos, ¿no? Le digo, recalco, la siguiente semana estaremos trabajando ya más de lleno en específico con algo que se llama relato y reseña. Los adelanto un poquito, muy interesantes actividades, pero si no damos un orden como ahorita al resumen, nos va a costar un poquito de trabajo hacer algo más elaborado, en este caso como la reseña, ¿ok? Bien. ¿Cómo organizamos un texto? Primero, para organizar un texto necesitamos empezar a conocer las estructuras que tiene un texto. Al igual viene en su recurso de esta semana, pero hay personas que se dedican a esta parte de la lingüística y nos dan toda esta información para que nosotros empecemos también a identificar cómo se trabajan los textos, cómo se realizan y viene aquí el autor, ¿no? Nos maneja 4 superestructuras para que nosotros revisemos la organización de un texto. Y lo primero es saber que hay una narrativa, una descriptiva, una expositiva y una argumentativa. Y cada una tiene una función o características distintas. Eso
para ustedes son las bases del conocimiento para posterior empezar a realizar sus actividades. Yo entiendo que por dinámicas del tiempo nos enfoquemos a hacer las actividades, pero sí se nota cuando tuvieron el tiempo de hacer la lectura, estudiaron primero, incluso, ¿no? Sí tomaron sus apuntes. Se nota bastante cuando ustedes, ¿por qué? Porque cuando ustedes ya suben la actividad, pues se ve que le dan esta parte o importancia a cada uno de estos detalles que tiene la actividad como tal y sobre todo el desarrollo de la actividad. Y les digo, no tanto porque queramos un 10, ¿no? Sino más bien porque realmente aprendamos a hacer las cosas. Eso es lo esencial de estarse formando como estudiante, que aprendamos a hacer las cosas. No se crean, a mí a nivel maestría había actividades de mal, ¿no? Y híjole, cómo pega, porque aparte uno tiene beca, ¿no? Entonces, si uno no hace bien las cosas, sí te afecta bastante en el aprendizaje y sobre todo, pues uno se siente como, pues como mal, pero aprendes, así aprendes, ¿ok? Bueno, vamos a finalizar ahorita nuestra primera parte, ya tenemos menos de un minuto y volvemos a retomar la sesión, por favor. Ahorita los veo. Perfecto. Bueno, aquí en los primeros pasos en la redacción es empezar dice aquí, a reconquistar nuestra lengua castellana. Y es cierto, ya estamos como en esta combinación de palabras por lo mismo de las modas, ¿no? Que podemos empezar a tener de otros países, ¿no? Pero la lengua que nosotros tenemos es muy, muy, muy enriquecida. Tiene muchísimas reglas ortográficas que no debemos dejar pasar a un lado. Y esto hablo de lo que es la sintaxis, que es algo que se nos pide, ¿no? Y la sintaxis propiamente es pues la forma, ¿no? En que se empieza a estructurar una oración en un sentido muy, muy concreto y bueno, sobre todo la relación de las palabras. Por ejemplo, yo estoy hablando en plural, quiero hablar en plural, estoy escribiendo en plural, y en lugar de que ponga plural, pongo las niñas están corriendo. Ahí ya se pierde este sentido en la sintaxis, ¿correcto? ¿Cuál sería el error? Las niñas están corriendo. ¿Cuál sería el error en esta oración? Las niñas. ¿Cuál sería el error? ¿Sí lo identifican? Exactamente. Que está en plural y yo estoy emitiendo en el artículo la S. ¿Ok? Ahí ya se pierde esta sintaxis de la oración. Si estoy manejando un sujeto, si estoy indicando un predicado, que sería el orden lógico para hacer una oración, ¿ok? Pero si yo omito un detalle de este tipo, se pierde la sintaxis de ese texto que se está elaborando. Por eso es importante que nosotros revisemos, y a algunos se los he puesto, antes de subir tu actividad, te recomiendo que leas lo que estás subiendo, ¿ok? 5 minutos que le inviertas más a realizar la actividad te va a favorecer mucho, y no tanto hablo por ese 10 que queremos alcanzar, ¿no? Ya ahorita como más conscientes de que estamos en el bachillerato, sino más bien porque eso te va a ir formando, recalco, formando para que entreguemos bien actividades, sobre todo este aprendizaje quede bien establecido. Y esos son los primeros pasos en la redacción, ¿ok? Si ustedes me entregaron un trabajo impreso, yo lo que haría sería subrayar por cada falta de ortografía que tuviéramos. Así como estábamos en la secundaria, si a algunos les pasó y lo que escribíamos mal, bueno, a mí me pasaba que me ponían planas.
¿no? Me ponían a repetir eso mal escrito en planas, ¿no? O me ponían a realizar palabra que estaba mal escrita, que me faltara acento, que pusiera una S o en lugar de una C o viceversa, o también omitiera una H, planas, ¿no? Y también me hacían diario, tenía creo que español en la secundaria, y me ponían 25 palabras diarias, ¿no? Buscarlas en el diccionario, y hablábamos del diccionario de bolsillo, ¿no? Entonces, ¿eso qué me ayuda? Pues obviamente a mejorar esta parte de la elaboración en la redacción, y eso también les ayuda a ustedes. En algunos trabajos yo suelo poner que escribieron mal, ¿no? Por ejemplo, si faltó un acento. ¿Qué les ayuda mucho? Trabajamos con el procesador de texto. Este procesador de texto tiene una función para detectar ortografía y les ayuda, pero no saben muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, actívenlo. Creo que levantó primero su manita Sandra. Dime, Sandra. Dinos más bien. Hola, oye, perdón que me regrese un poco, pero ahorita que estábamos hablando referente a la cuartilla, ahorita me metí a internet y en todas las páginas que hay, cuartilla significa una cara de la hoja. Tú nos estabas mencionando que una cuartilla es ambas caras de la hoja, entonces sí quería que quedara muy claro, porque hay, por ejemplo, la actividad 4 es mucho menor que el principito y obviamente ahí no vas a poder llenar 2 páginas porque estarías prácticamente recopiando todo el texto. Ok, muy bien, sí. Yo tenía el dato que eran una hoja, ¿no? Pero bueno, si ustedes lo hacen en este sentido que hace su compañera, una hoja, no, una página, está correcto. Gracias, Sandra, por la observación. Bien, Salvador, tenías tu manita levantada. Sí, es respecto al procesador. Creo que también tenemos muy mala costumbre en el celular de la autocorrección. Entonces, se lo dejamos con el modismo o como hoy en día escribimos, ¿no? Digo, no quiero sonar mal, pero con eso del lenguaje inclusivo, o sea, de por sí es complicado escribir bien pues por la falta pues no sé, de costumbre de hacerlo bien, caemos en ese vicio de no escribir correctamente y se lo dejamos a veces al autocorrector y ni siquiera el autocorrector escribe lo que no queremos escribir y no lo leemos y lo mandamos. Entonces, creo que también es un arma de dos filos el autocorrector. O sea, en mi opinión personal, no sé. Gracias. Sí. Fíjense que tienen estos beneficios, pero no habrá como al momento de, antes de hacer el envío, chequemos, ¿no? Sobre todo estas palabras que nos quedan dudas, ¿no? Si aquí lleva el acento, si aquí lleva Z, si aquí lleva cualquier corrección, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? También nos va a ayudar mucho cuando tenemos que meter una coma, cuando tenemos que meter un punto, y nos va a ayudar bastante, sí, estos recursos que ya tiene la tecnología, pero no hay más como ustedes lean lo que están enviando, y los invito mucho a esta parte para que no haya, pues no queden pues palabras mal escritas que afecten sobre todo lo que ustedes están aprendiendo, más que nada esa parte, ¿no? Bueno, ya con estas observaciones también les sugiero, vean lo que son los marcadores textuales. Muchas veces cuando nosotros estamos plasmando nuestras ideas, ¿no? Hablamos de resumen, de las actividades que tengamos que hacer. A veces nos quedamos, bueno, ¿y qué pongo? ¿Cómo lo inicio? ¿Cómo le doy un sentido de una oración a otra, una idea con otra? Y nos ayudan mucho, mucho, mucho lo que son los marcadores textuales.
hay diferentes y de acuerdo a su uso, y esto también les puede ayudar bastante a que hagan su texto un poquito más amplio, y luego no corten de tajo lo que es lo que ustedes están escribiendo, porque, bueno, ya no tengo nada más que escribir, ya no sé qué escribir, punto, ¿no? Y me sigo otra idea. Entonces, aquí les ayuda muchísimo a introducir, por ejemplo, un tema, ¿no? Cómo empezar, aquí lo podemos ver. Igualmente, cómo iniciar un tema nuevo, cómo partir de una idea a otra, y aquí podemos utilizar este tipo de marcadores textuales. Al igual como empezar a marcar un orden, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, o queriendo enlistar ideas, ¿no? Conceptos que estamos nosotros queriendo mencionar. Al igual, hacer énfasis o hincapié en algo y pasar de una idea al énfasis que necesitamos nosotros escribir, lo vamos utilizando en estos marcadores textuales, ¿ok? Les va a ayudar mucho, sobre todo también cuando hagan conclusiones. Ya ven que les piden, ¿no? Que por qué te interesó la lectura, qué nuevos conocimientos aprendiste. Esto también nos ayuda mucho para que podamos ir elaborando nuestros textos, ¿ok? Bien, les voy a poner aquí en el chat la liga, antes de que se me olvide, para que lo vayan registrando. Bien. Por ejemplo, aquí su compañera Sandra nos dice, en lo personal procuro tener acceso a sinónimos para no ser repetitiva. Exactamente. Eso también nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, de alguna palabra, pues no volverla a repetir, ¿no? En el mismo texto podamos utilizar un sinónimo, exacto, un sinónimo similar que nos ayude a ir expandiendo la idea. Obviamente no caer también en los pleonasmos, ¿no? Que a veces es muy común. Ahorita me confirman si pueden entrar a la liga sin problema, por favor. Y también aquí viene, ¿no? ¿Cómo corregimos el texto? Los recursos en línea, la verdad es que nos apoyan muchísimo. Son muy buena guía para que podamos realizar las actividades. Y esto también es un factor importante, corríjanlo, no se saturen. Cuando nosotros estamos escribiendo textos, pues el cerebro se satura de información, entonces hacer un breve descanso, ¿no? Ahí se toma un descanso de 15 minutos. Si vas a estar trabajando 2 horas en tus actividades de prepa en línea, por ejemplo, que fue lo que designaste, tómate un breve descanso para que puedas, ¿no? A empezar a generar otra vez estas ideas, no te sobresatures. Las técnicas de estudio, hay una que se llama la técnica del pomodoro, ¿no? Que es cíclica y que cada 15 minutos te das un breve descanso para que tu cerebro también, no sé si ha pasado que si tiene un día bastante estresante, se va a su cama y su cerebro está pensando en los pendientes, ¿no? Así, tengo que hacer esto, tengo que llamar a tal persona, híjole, no hice esto, y entonces no logras conciliar el sueño porque tu mente está llena de los pendientes, ¿no? Como que le es difícil desconectarse y decir, bueno, ya nos vamos a dormir, vamos a relajarnos, y no, estamos pensando en todo lo que tenemos que realizar, y por eso es importante los descansos, que nos demos estos descansos para que después, ¿no? Cuando ya empecemos ya digamos, ok, ya terminé la actividad, pues busquemos estos errores que podamos tener y correcciones en la oración y tengamos una mejor vista de lo que vamos a entregar. Durante la corrección, tenemos que ir checando, ¿no? En la pantalla que estamos utilizando, pues tomar en cuenta estas funciones que nos pueden ayudar. Revisen que este ordenador de textos, procesador de textos, tenga la función revisión ortográfica Español México para que les pueda ayudar. Este es un tip si lo quieren ustedes tomar, porque muchas vienen de español Estados Unidos, español España, y así vienen distintos, ¿no?
También hay que evitar espacios, ¿no? Tan prolongados. Yo, por ejemplo, hay trabajos que dejan espacios muy grandes y no se trata de esta parte, sino que eliminemos lo que está de más, eliminemos lo que no suena coherente o lo modifiquemos. Eso será durante la corrección de los textos, ¿ok? Sí, es la cuarta sesión, por favor. ¿Desconectas mi teléfono? Ay, vamos a ver quién tiene su micrófono prendido. Aquí estamos escuchando todo. Ya. Parte de una de las actividades son las estrategias de lectura. Una de las más, bueno, más bien aquí hay diferentes tipos de estrategias. Una de ellas es el muestreo, que es la anticipación y predicción. Y a veces nada más con leer el título ya tenemos una idea de lo que puede tratar ese texto y eso nos puede ayudar bastante. La segunda es de inferencia, que empecemos a hacer como este tipo de reflexiones, ¿no? Que cuestiona, ¿no? Que empiezas a cuestionar por qué esta lectura, que empiezas a ver como que no estás de acuerdo con lo que está viendo, pero sobre todo para empezar a generar el interés en la lectura, ¿no? Empezar a manejar hipótesis, ¿no? Si la lectura se adecua a ello, empecemos a manejar hipótesis que sobre todo son supuestos que pudiera tener ese texto, esas hipótesis. Las hipótesis las hemos manejado siempre, ¿no? ¿Por qué hay inflación en el país? Ah, yo creo por un mal manejo de la economía, ¿no? Se me ocurre. Así son las hipótesis. No están comprobadas, pero nos ayuda a generar los supuestos. Leer con un propósito definido. Aquí le vamos generando ese interés. El cerebro es así. Si no le llama la atención, por más, ¿no? Entonces, eso es lo que no, por eso la lectura no es uno de nuestros fuertes en nuestro país, porque no le damos ese interés. Relacionar lo que está en el texto con los conocimientos y experiencias previas que tú tienes. Por ejemplo, el de la movilidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ah, sí sabía que tenía derechos, pero yo no sabía que tenía estos derechos, ¿no? 6, buscar el significado de palabras desconocidas les ayuda muchísimo, porque ya que tienes ese conocimiento, esa palabra que no conocías, después ya la empiezas a emplear y tu vocabulario crece, ¿no? Hacerse preguntas acerca del contenido, la forma y la función comunicativa del texto. Cuestiónate o cuestiona, ¿no? ¿Para qué te va a servir? ¿Para qué? ¿Por qué leerlo? Etcétera. Y leer por partes y dialogar con otros de lo que se está entendiendo. Por ejemplo, aquí lo pueden hacer con sus más allegados, ¿no? Con alguien que esté ahí cerca de ustedes en la actividad y, por ejemplo, pues le vas contando lo que va sucediendo con la actividad y pues también las dudas que a esa persona con la que compartas se empieza a generar, pues te empieza a llamar así como la atención de, oh, sí, cierto, no lo había yo pensado de esa manera, ¿no? Elaborar esquemas, algunos se inclinaron por hacer sus esquemas, me pareció una excelente elección, ayuda mucho a concretizar la información y sobre todo pues empezar a enseñar al cerebro a que de grandes textos empecemos a sintetizarlos. También si eres de los que imprime y si no está impreso no te sientes cómodo, hagamos nuestras notas para buscar esas palabras, comentarios, alguna idea clave que localicemos, etcétera. Y leamos todo lo que tiene ese contenido y empecemos a hacer nuestras notas o resúmenes. Son algunas estrategias, cada quien adopta la que les sea más viable, más útil y sobre todo que lleguemos a esta parte que dice comprender los textos. Ajá, comprendamos lo que estamos leyendo. Si hiciéramos, ¿no? La siguiente semana, a ver, platícame de qué fue la lectura que tú hiciste, pues no te quedes así como que, ahí ya se me olvidó, ¿no? Sino que tengamos esta parte de, sí recuerdo y veo,
Y a ver, vamos a hacer ese ejercicio la siguiente semana, que podamos nosotros recordar qué fue lo que leímos. Ese sería un buen reto, ¿no? Porque tenemos muchos pendientes que hacer y luego se nos va a olvidar qué fue lo que leímos, pero es parte de empezarse a entrenar en la lectura, ¿no? Y ya casi para concluir, tenemos esto que es muy importante, léanlo, que es los pasos para resumir. Léanlo. Esta autora hace algunos aspectos importantes para incluir en el resumen, ¿no? Y es una exposición abreviada de lo que nos estamos leyendo, y sobre todo que es fiel a lo que se realiza, no es nuestras ideas, porque nuestras ideas podemos divagar, ponerles de nuestro propio contenido y entonces se pierde ya la idea principal de ese texto. Ajá. Y estos son los pasos importantes para poder resumir. Eso es muy importante que lo lean para empezar a seleccionar, ¿no? ¿Qué vamos a elegir y qué no acerca del texto? No me quiero extender mucho. Aquí me parecía mal la hora. Yo pensé que eran 9:10 y ya son 9:30. Entonces estamos a nada de terminar. Pero sobre todo y lo más importante, que tu resumen tenga la coherencia y que sea que esté apegadísimo a lo que se está leyendo, ¿ok? Alejandro, levantas tu mano. Sí, buenas noches, asesora. Una duda. Con el mismo link de la semana anterior entramos a esta sesión. Yo pensé que era otro y estaba así como que esperando a que llegara el nuevo link. Entonces así va a ser en la primera semana. Con el link del martes entramos a la del viernes. Sí, este link es para todas nuestras sesiones. Yo lo tengo que estar publicando para quienes se agreguen y no entran en las sesiones, pero este link, guárdalo y con es nuestro link de trabajo, por así decirlo. Para martes y viernes. No, miércoles y viernes. Miércoles y viernes, perdón. Ok, sí, esa era mi duda. Gracias. No, gracias a todos. Bueno, lean los recursos para que tengan más herramientas para hacer su resumen. Me parece que todos pudieron entrar bien a la liga. No hay problema, Lucia, no te preocupes. Y la próxima semana ya sería nuestra sesión número 5. ¿Estamos de acuerdo? La del miércoles y la del viernes sería sesión 6 y acabaríamos en la semana 4 con la sesión número 8. ¿Ok? Si las cuentas no me fallan. Pues bien, muchísimas gracias por ingresar. Les deseo un excelente fin de semana. A organizarse, ya es viernes, tenemos buen tiempo, no se saturen, no se estresen, organicen nada más su tiempo, de verdad que todo va fluyendo porque estamos haciendo muchas actividades, pero estas están también bastante nutritivas. Muchísimas gracias, cuídense y que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias por entrar, por sus observaciones y sus comentarios que nos enriquecen a todos. Que pasen muy buen fin de semana. Cuídense. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buen fin de semana, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. Bye. Gracias. Sandra, acabas de entrar. Ya terminamos la sesión. Muchas gracias.